Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que, la verdad, a menudo aceptamos casi sin pensarla mucho. Esta noción de que la cultura occidental es como, bueno, la cima del progreso humano, ¿no? El modelo que todos deberían seguir. Pero tenemos aquí un texto que, mira, desafía justo eso. Se llama Desmontar el mito de la supremacía de la cultura occidental, de Heberto Tapias García. Un título potente, sí. Y nuestra idea hoy es, pues, desgranar un poco los argumentos clave de este escrito, entender bien su crítica a esa supuesta superioridad occidental y ver qué alternativa sugiere. Vale. La idea general del autor es fuerte, ¿eh? Sostiene que esa superioridad no se basa en hechos, ni en ética, sino más bien en poder, en imposición histórica. Claro. Básicamente, lo que hace el texto es cuestionar que las instituciones, los valores occidentales, sean el único camino, o el destino inevitable para todos. Exactamente. Y fíjate, aunque esta crítica no es totalmente nueva, análisis como este de Tapias García están cogiendo bastante fuerza últimamente. Sobre todo en debates actuales sobre relaciones globales, cómo entendemos la historia, el poder, esas cosas. Ya. Este texto, digamos, se enmarca en una corriente de reevaluación, de mirar con otros ojos narrativas que hemos dado por sentadas mucho tiempo. Entiendo. Y comprender esta perspectiva crítica yo creo que es bastante útil. Ayuda a entender mejor muchas tensiones y discusiones que vemos hoy en día a nivel mundial. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a meternos ya en el meollo. El argumento principal del texto, entonces, es que la superioridad occidental no es algo real, intrínseco, No, sino una narrativa, algo construido. una construcción histórica, sí. Y el autor es muy directo al afirmar que esa idea, pues, carece de base científica. Y de legitimidad ética también. ¿Y cómo lo argumenta? ¿En qué se apoya? Pues es interesante porque recurre bastante a la antropología, a la historia. Menciona cómo muchas culturas distintas, en sitios y épocas diferentes, encontraron sus propias soluciones. Soluciones ingeniosas, efectivas, para organizar su vida, ¿sabes? Ajá. Habla, por ejemplo, de organizaciones comunitarias, de sistemas colectivos que buscaban la equidad, la sostenibilidad, demostrando que había y hay muchas maneras de construir sociedades que funcionen bien. O sea que no hay un único modelo válido. Eso es. Y por eso, el texto también critica mucho esa idea del final de la historia, ¿te acuerdas? Que popularizaron algunos. Sí, sí. Pues el autor es muy claro. Pensar que el capitalismo liberal y la democracia representativa son el punto final, lo más alto de la evolución social. Dice que eso no es ciencia objetiva. Lo llama, y usa esta palabra, una postura supremacista. Directo. Sí. Y esto, claro, conecta con cómo se suele enseñar la historia, o cómo entendemos el progreso, el desarrollo, como si fuera una escalera única, ¿no? Y Occidente arriba del todo. Ya. Lo que nos invita a hacer el texto es a pararnos y preguntarnos, ¿qué significa de verdad que una sociedad sea avanzada o exitosa? Claro, ¿con qué vara medimos? Exacto. La fuente subraya que la historia humana es más bien un mosaico, muchas trayectorias distintas, no una línea recta hacia el modelo occidental. El éxito se puede medir de muchas formas. Solo crecimiento económico, o miramos también la sostenibilidad, la cohesión social, el bienestar. Y aquí es donde el análisis se pone especialmente interesante, ¿no? Porque el texto señala una contradicción muy fuerte. ¿Cuál? Pues la brecha enorme entre los valores que Occidente dice defender, derechos humanos, democracia, y lo que luego hace en la práctica en el mundo. Ah, claro. La hipocresía que menciona. Eso es. Y no se queda en abstracto, ¿eh? El autor da ejemplos concretos, históricos y recientes. Sí, el escrito es muy específico en eso. Enumera casos que, según él, demuestran esa tensión. Menciona, por ejemplo, los bombardeos en Vietnam, el coste humano terrible para los civiles, o la invasión de Irak. Recuerda que, según el texto, se justificó con lo de las armas de destrucción masiva, que luego, resultó falso. Yeah. Y las consecuencias. El Estado desmantelado, el caos sectario que vino después. Y la lista que da el autor sigue, ¿verdad? Menciona más casos. Sí, continúa con Libia. Dice que se presentó como una intervención humanitaria, pero que desde su punto de vista llevó a la destrucción de un país que tenía un nivel de vida bastante alto en África. Ostras. Y llega a casos más actuales, como las sanciones y presiones sobre Venezuela.
Argumenta la fuente que se justifican con la misma retórica de libertad y democracia, pero cuestiona los resultados reales. Entiendo. Y fíjate, esa línea argumental la lleva hasta hoy mismo. Describe la situación en Gaza como un ejemplo de lo que llama claridad desgarradora. ¿En qué sentido? Afirma que se usa el hambre como arma de guerra, que hay bombardeos sistemáticos contra civiles, incluyendo, dice el texto, hospitales, escuelas, campos de refugiados. Terrible. Y añade que esto cuenta con respaldo diplomático y militar occidental. El lenguaje que usa el autor aquí es durísimo, ¿eh? Habla de hipocresía moral, de silencio cómplice, de paradoja obscena. Ve, según él, una contradicción flagrante en que gobiernos que permiten esto se presenten como defensores de los derechos humanos. Es importante recalcar, como dices, que estamos exponiendo el análisis y las afirmaciones del texto fuente, no es nuestra opinión. Exacto, es fundamental, es la interpretación del autor. Él ve en estas acciones la prueba de que los intereses geopolíticos, económicos, menciona el petróleo, los recursos, pesan más que los principios que se anuncian. Hay una frase en el texto muy directa, donde existen intereses geopolíticos, los principios se evaporan. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta clave que surge del texto. Según esta fuente, ¿qué le pasa a la credibilidad internacional de Occidente con esta percepción de doble rasero? Claro. ¿Cómo afecta a la legitimidad de su discurso? Exacto. Si sus acciones, según el autor, contradicen tan a menudo sus palabras, el texto sugiere que esta contradicción percibida es uno de los factores que está desgastando esa narrativa de superioridad moral occidental. Vele. Entonces, si el texto argumenta que existen estas contradicciones tan fuertes, ¿cómo explica que esa idea de supremacía se mantenga? ¿Qué mecanismos la sostienen? Buena pregunta. El autor identifica varios mecanismos concretos que, según él, ayudan a perpetuar esta hegemonía. A ver. Por un lado, habla de los mecanismos financieros. Señala organismos como el FMI, el Banco Mundial, dice que sus programas de ajuste estructural, los créditos condicionados, funcionan en la práctica como herramientas de sometimiento económico para muchos países del sur global. Entiendo. ¿Y aparte de lo financiero? También el componente militar, claro. Describe cómo las intervenciones, directas o indirectas, han servido a menudo para quitar gobiernos hostiles y poner otros más afines. Subordinados, dice él. Vale, financiero, militar. Algo más. Sí, y esto es muy interesante. Aborda la dimensión cultural y lo que llama la dimensión epistémica del conocimiento. Epistémica. ¿A qué se refiere? Señala cómo la difusión mundial de valores, de productos culturales, de estilos de vida occidentales, pues tiende a arrinconar, a desplazar a las culturas locales. Y aquí viene lo epistémico, la idea de que el conocimiento producido en Occidente, su ciencia, se considera la única válida, universal. Ya. Mientras que otros saberes, otras formas de entender el mundo desarrolladas por otras culturas, pues se desacreditan, se tachan de superstición, creencias o como mucho, folclore. O sea, una jerarquía del saber. Exacto, una jerarquía donde un tipo de conocimiento se impone sobre los demás. Y la consecuencia de todo esto, según el texto, es que la globalización no ha sido un diálogo entre iguales, No, sino más bien una imposición vertical. Un modelo que, para el autor, concentra beneficios en el centro y genera dependencia y precariedad en la periferia. pero ojo que el análisis de Tapias García no se queda solo en los efectos hacia afuera. Argumenta que esta misma estructura, este modelo hegemónico, está creando crisis muy profundas dentro de las propias sociedades occidentales. Crisis internas también. Sí, señala problemas muy serios que estarían ligados a la base misma de este modelo. Aparte de la crisis climática, que es obvia, y el texto la relaciona con el consumo ilimitado, ¿a qué otras crisis internas se refiere? Pues menciona, por ejemplo, una creciente crisis democrática. ¿En qué sentido? La sensación de que las democracias están capturadas por élites económicas que ya no representan a la gente ni buscan el bien común. Una crisis de legitimidad. Eso es. Y también señala problemas más sociales, casi existenciales, diría yo. ¿Cómo cuáles? Pues sugiere que la promesa de progreso de este modelo se traduce para mucha gente en Occidente en precariedad laboral, en inseguridad económica constante, en un aumento de la ansiedad, de la incertidumbre sobre el futuro, incluso en desesperanza. Vaya. Si conectamos todo, la idea que transmite el autor es que este modelo hegemónico
no solo sería dañino hacia afuera, sino que también se está volviendo insostenible y genera malestar social dentro de sus propias fronteras. Entendido. Bueno, frente a este panorama tan crítico que dibuja el texto, ¿se queda solo en la crítica o apunta a alguna salida? ¿Alguna vía de transformación? Sí, sí, la parte final del escrito se centra justo en eso, en plantear la necesidad de un cambio profundo y sugerir algunas líneas de acción. Y pone mucho énfasis, fíjate, en la educación. La educación. ¿Cómo? Argumenta que es urgente, fundamental, superar la visión eurocéntrica que ha dominado la educación en casi todo el mundo. Una visión que, según él, ignora o minimiza las contribuciones enormes de otras civilizaciones a la historia, al conocimiento, en todos los campos, ciencia, filosofía, arte, organización social. ¿Da algún ejemplo concreto de esto? Sí, da uno muy bueno. Señala que la idea de participación ciudadana no es un invento exclusivo de Grecia. Afirma que muchísimas culturas, en todo el mundo, desarrollaron de forma independiente sistemas complejos de gobernanza, con deliberación comunitaria, consultas populares. Ah, mira qué interesante. Sostiene que esas experiencias hay que estudiarlas, valorarlas, en pie de igualdad, reconocerlas. Entiendo. Una educación que abra la mirada, que reconozca la pluralidad real de la experiencia humana. Exacto. Y a nivel global, ¿qué cambios propone el texto ahí? A nivel global, el llamado es a desmontar esas relaciones de dominación norte-sur que describe. Propone ir hacia un orden internacional que no sea jerárquico como el actual, sino que se base en un diálogo horizontal, respetuoso entre culturas diversas. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Da ideas concretas el texto? Menciona algunas cosas, sí. Habla de transformar los intercambios económicos, eliminar el extractivismo, eso de explotar recursos del sur sin compensación justa y las asimetrías comerciales que benefician al norte. Vale. Propone también democratizar la ciencia y la tecnología, que haya transferencia real de conocimiento, no perpetuar la dependencia tecnológica del sur. ¿Y en lo cultural? Fomentar intercambios que celebren la diversidad de verdad, como una riqueza, no imponer un modelo cultural único. El concepto clave que usa para todo esto es reciprocidad auténtica. ¿Reciprocidad auténtica? Sí, insiste en que solo con esa reciprocidad real, en todos los ámbitos, se puede superar el sistema actual, que él describe como un sometimiento disfrazado de cooperación. Fuerte. La verdad es que sí. En resumen, el texto nos pone ante una elección, una encrucijada. O seguimos, advierte el autor, con un modelo hegemónico, que él ve camino al colapso ecológico y a la violencia, o tomamos la decisión de construir un mundo distinto. ¿Un mundo cómo? Pues inclusivo, multipolar, donde la diversidad de culturas, de saberes, de formas de vida no sea un problema, sino un principio vital. La mayor riqueza que tenemos para afrontar el futuro. El final del texto lo resume muy bien, creo. Occidente nunca fue el centro del mundo, solo logró que muchos lo creyeran. El futuro no le pertenece a unos pocos, nos pertenece a todos y debemos construirlo juntos. Muy bien, pues vamos a recapitular un momento las ideas clave que hemos visto hoy a partir del texto de Egeberto Tapias García. Hemos analizado cómo desafía ese mito de la supremacía occidental. Primero, cuestionando su base histórica y ética. Segundo, destacando que otras civilizaciones crearon soluciones válidas y diversas. Tercero, exponiendo lo que llama hipocresía entre el discurso y la práctica occidental, con ejemplos concretos. Sí. Cuarto, describiendo los mecanismos financieros, militares, culturales de conocimiento que perpetúan esa hegemonía, según él. Quinto, señalando las consecuencias negativas, globales e internas. Exacto. Y finalmente, su llamada a un cambio profundo, en educación y en relaciones internacionales, hacia la reciprocidad y la valoración real de la diversidad. Eso es. Y quizá, como una reflexión final que nos deja este análisis, podríamos quedarnos con esa llamada del texto a valorar las múltiples formas de saber y de organización que hay más allá del canon occidental. Si tomamos en serio sus argumentos sobre reconocer y aprender de esa diversidad, cabría preguntarse, ¿no? ¿El qué? Pues, ¿qué lecciones concretas, qué saberes prácticos, qué perspectivas podríamos sacar hoy de esas otras tradiciones no occidentales, de esas otras formas de ver el mundo, la naturaleza, la comunidad? ¿Cómo podrían ayudarnos a enfrentar los retos enormes que tenemos todos? La crisis climática, la desigualdad brutal, buscar formas de vivir juntos más justas, más sostenibles. Es una buena pregunta, sí.
El texto la deja ahí, resonando, e invita, sin duda, a seguir pensando y explorando.